¿Quieres aprender a comprimir tus voces teniendo el control sobre lo que haces y sobre lo que va a pasar? ¿Te has cansado ya de buscar respuestas en YouTube, de intentar todos los trucos y todas las técnicas que se comparten contigo y que a ti no te funcionen? ¿Te gustaría aprender a comprimir tus voces de una nueva forma donde esto y esto es lo único que entrega resultados independientemente del compresor que utilices? Quédate conmigo que tengo muchísimo que compartir contigo hoy. Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como el astro rey. Yo quiero compartir contigo hoy, pues un tip acerca de compresión, de tratamiento dinámico de voces. Y una vez más, pues he estado compartiendo contigo en este canal acerca de compresión, de tratamiento dinámico, de EQ o de cualquier tipo de procesamiento. Como sabes, yo soy un defensor de la metodología y soy un defensor del análisis, de la detección de problemas, de establecer objetivos sonoros y solo entonces lanzar plugins. Sabes que yo soy enemigo acérrimo de veo un chungo tip de 5 minutos, aplico lo que me dicen sin pensar y cruzo los dedos porque funcione. Yo hace mucho tiempo que abandoné esa tendencia y pues fue justo en ese momento donde mis mezclas empezaron a sonar como yo quiero que suenen. Una vez que puse en práctica mi análisis, mi detección de problemas y solo entonces la solución de problemas con mis plugins. Y pues hoy nos vamos a enfrentar a una voz en un proyecto de rock con un poco de electrónica, sonido así un poco indie, que es muy diferente a enfrentarse a una voz cuando solo suena con un piano, o a una voz de flamenco, o a una voz en un proyecto de jazz. Es decir, tienes que tener muy en cuenta el estilo musical en el que estás trabajando y el bruto que tienes. Y como te decía, lo primero es hacer un análisis del material, de la voz en este caso, tal y como viene de la grabación. Y es lo primero que vamos a hacer. Fíjate, escucha en esta canción, escucha nuestra voz que simplemente lleva un pequeño deesser para matar un poco la sibilancia. Esto también es tratamiento dinámico. Y una EQ donde hemos quitado un poquito de grave, hemos potenciado un poquito el brillo y demás. Fíjate cómo suena esa voz. Fíjate que, en este medidor de aquí estamos teniendo, oscilaciones de volumen importantes, pero es verdad que esta voz ya está automatizada. Si te das cuenta, yo he automatizado muchas de sus sílabas. Probablemente si la escuchásemos sin automatización, sería una voz mucho más dinámica aún. De hecho, nos vamos a ir al mismo tramo. Por ejemplo, ese up and down está más fuerte que el we go, por eso yo tengo una automatización de volumen y luego, pues tengo que pensar en 1, ¿qué tengo en crudo? 2, ¿a dónde quiero llevarlo? Y entonces 3, entender, cuáles son las herramientas y los parámetros óptimos para ello. Y de hecho hoy te voy a mostrar no solo cómo voy a comprimir esta voz para conseguir el resultado que quiero, que en este caso es una voz muy estable y bastante in your face, sino además te voy a enseñar a rebuscar entre los presets de tus compresores para ver qué te recomienda el fabricante y qué puede ser un buen punto de partida. Pero antes de meternos en faena, si tú quieres aprender a comprimir y además aprender a ecualizar y además aprender a aplicar efectos en cada una de tus pistas en una mezcla, no puedes perderte el evento del año. Porque el próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde horario español vamos a celebrar un evento en vivo de procesamiento de audio digital para que aprendas a manejar tus EQs, tus compresores y tus efectos desde cero y para siempre. En ese evento en vivo, en una sola tarde, vas a aprender por un lado la ecualización, todo lo que tiene que ver con teoría y práctica a la hora de ecualizar, para que en primer lugar tengas una noción clara de lo que es la ecualización y la apliques de forma efectiva, para que aprendas una metodología en 3 pasos para ecualizar cualquier fuente y acabes consiguiendo a nivel frecuencial lo que quieres, para que aprendas a manejar cualquier tipo de EQ y todos los tipos de filtro que te vas a encontrar, para que además aprendas a manejar tanto tus plugins nativos, plugins digitales, como los principales plugins de emulación de EQs analógicas, y para que además tengas, por un lado, la teoría bien sencilla y bien rapidita, y por otro lado, un montón de ejemplos prácticos, y además puedas resolver cualquier duda acerca de ecualización, pues conmigo en vivo. Por otro lado, vamos a trabajar la compresión, para que por fin
aprendas a comprimir de forma simple y de forma intuitiva y sepas qué va a pasar con cada uno de tus compresores antes incluso de aplicarlos. Voy a compartir contigo una metodología para que comprimas sabiendo en todo momento lo que haces y que, bueno, para que cada uno de los parámetros que eliges, incluso cada uno de los compresores que elijas, tengan un sentido, tengan un objetivo claro y nada quede en manos del azar. Para que además domines todos los tipos de compresión, compresión en paralelo, compresión en sidechain, limitación y además todos los tipos de compresores, que hay muchos tipos diferentes de compresores y quiero mostrártelos todos para que, bueno, te familiarices con ellos y sepas manejarlos de cabo a rabo. También, por supuesto, te voy a mostrar no solo cómo puedes manejar tus plugins digitales de compresión, sino también los principales emuladores de compresores analógicos, incluso el hardware de compresión analógica en formato rack, para que tengas cualquier tipo de compresor cogido por el cuello y sepas en todo momento, como te decía, qué va a pasar incluso antes de activar ese compresor. Por supuesto, vamos a hablar de teoría de compresión súper sencilla, súper rápida y súper, digamos, entendible. Y por otro lado vas a ver un montón de ejemplos prácticos de compresión y también vas a tener la posibilidad de resolver cualquier duda acerca de compresión o de tratamiento dinámico en vivo, en directo y junto a mí. Por último, también vamos a hablar de coloración y te voy a explicar todos los tipos de efectos que tienes a tu alcance para que los tengas, digamos, bien controlados de una forma clara y de una forma sencilla. Vamos a hablar de reverb y de delay, que son, digamos, tus herramientas de profundidad tridimensional y de naturalidad o de marcianismo a la hora de mezclar. Vamos a hablar de saturación, de flangers, de chorus, de wah, de phasers y de todos, como te decía, todos los tipos de efectos que tienes en tu paleta de colores, para que la tengas, digamos, bien controlada y para que además apliques efectos de forma sensata, de forma creativa y de forma efectiva. Por supuesto, igual que con el tema de la EQ y la compresión, vamos a hablar de teoría de efectos bien sencilla, bien entendible y vas a ver también un montonazo de ejemplos prácticos en distintas pistas para que puedas familiarizarte con todos los efectos y con todos los tipos de efectos que tienes, digamos, en tu carpeta de plugins. Y vas a poder resolver cualquier duda acerca de aplicación de efectos y de coloración de tus pistas, también en vivo y en directo junto a mí. Así que un evento que no puedes perderte si te interesa el tema de la EQ, de la compresión y de los efectos, como te decía, el próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde horario español, un evento en riguroso directo que no puedes perderte y bueno, pues al que puedes unirte ahora mismo en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, produceaudio.net/procesamiento. No te lo pierdas porque promete ser el evento del año y en una sola tarde vamos a tomar el control de todas nuestras herramientas de procesamiento de audio de forma sencilla, de forma clara y además lo vamos a pasar en grande. Volvemos al tratamiento de nuestra voz y fíjate que, bueno, yo en primer lugar, como te decía, dado que quiero una voz bastante in your face, bastante sólida y donde además las respiraciones, las S finales se potencien para dar la sensación de que la voz se acerca al oyente, yo debería pensar, pues probablemente en parámetros de compresión medianamente agresivos. Yo voy a abrir el compresor, el limitador, bueno, pues el que trae mi DAW por defecto y fíjate que yo debería pensar, bueno, en ataques rápidos o intermedios, en releases muy rápidos, porque ese efecto in your face, ¡pum!, viene porque el compresor comprime la voz, ¡pam!, y de repente la suelta y ¡bum!, todas las colas se vienen adelante y luego probablemente en ratios bastante altos. De hecho, como te decía, yo no soy un gran partidario, digamos, de coger un preset, aplicarlo y olvidarme, pero sí es verdad que puedes utilizar los presets de tus compresores favoritos para entender, bueno, quiero conseguir un efecto in your face, ¿qué me recomienda este fabricante? De hecho, si abres aquí, por ejemplo, un CLA76 de Waves y le buscas el preset de, bueno, aquí está el Rock My Vocal, que es uno de ellos, fíjate que te está ofreciendo un release ultra rápido y un ataque intermedio. Si te vas, por ejemplo, al In Your Face Vocal, lo mismo, te está ofreciendo un ataque intermedio y un release muy rápido con un ratio de 4 en este caso. Fíjate que, bueno, él te está ofreciendo luego un input y un output que vas a tener que cambiar según la señal que tengas, pero fíjate que ellos te están ofreciendo una serie de parámetros que pueden ser un buen punto de partida para ti. De hecho, voy a desactivar ese compresor y voy a intentar emular lo que ellos me están pidiendo en mi compresor y voy a decir, bueno, voy a pensar en un ataque intermedio. Un ataque intermedio para mí puede ser 25 milisegundos. Voy a pensar en el release más rápido posible. 5 milisegundos en este caso. Y luego ellos, fíjate que ofrecían un ratio de 4:1. Yo me voy a poner en un 6:1 y voy a ir bajando mi umbral para ver qué efecto hace este compresor en mi voz. There was a time when we were fine, and up and down we go. Our words were sweet, clean were our hugs,
And up and down and round and round and round we go. What you say sounds fair. What you mean is a dagger stabbed in my heart. Baby, please take it easy. We all wanna be right. Bueno, pues tenemos una voz que cuando grita un poco más el cantante, pues la voz se atenúa un poco, se convierte en una voz más estable y además al tener un release tan rápido lo que estamos haciendo es disparar, digamos, los artefactos que no son la voz propiamente dicha, sino las respiraciones, las eses y demás. Fíjate, escucha esa voz en contexto con el compresor. There was a time when we were fine, and up and down we go. Where's the sweet, where our hearts, and up and down, around and round and round we go. What you say sounds fair. What you mean is a dagger stabbed in my heart. Baby, please take it easy. We all wanna be right. Fíjate que tenemos, como te decía, una voz mucho más estable, que muy bueno para una mezcla tan densa como esta. No nos interesa tener una voz que va y viene, que hay sílabas que se pierden. Como te decía, por un lado quiero una voz muy estable, muy en primer plano, donde no hay subidas y bajadas de volumen muy pronunciadas. Y por otro lado, quiero una voz un poquito con ese efecto in your face, con ese efecto de las respiraciones, de las eses, digamos, de los artefactos que no son la voz propiamente dichos y que hacen que, bueno, que el oyente la perciba incluso un poco más cercana, un poquito más que se sale del altavoz. Pero claro, esto es una mezcla de rock. Nosotros no queremos tener una voz tan fuerte que, bueno, que la sección rítmica pierda intensidad. Queremos una sección rítmica y una guitarra muy poderosas y una voz que está insertada pero que se escucha perfectamente clara e incluso cada una de las respiraciones y de los artefactos. Por eso yo estoy utilizando estos parámetros en este caso. Si quisiera comprimir una voz para un proyecto en el que tengo un guitarrista o un cantante de folk que simplemente tiene una guitarra y tiene una voz, probablemente yo no iría por unos parámetros tan agresivos, no querría probablemente un efecto tan in your face, sino querría una voz mucho más redondita, mucho más calmada, donde, bueno, vamos a matar un poco, digamos, los picos de volumen más fuertes, vamos a subir un poquito lo que está más abajo, la vamos a compactar un poco, pero vamos a mantener su naturalidad. Este efecto in your face no es nada natural, es un efecto muy artificial, donde casi que las respiraciones tienen el mismo volumen que la voz, y eso, en una canción de folk, pues no es lo que buscamos. Por eso, una vez más, camarada, tienes que pensar, tienes que tener muy claro qué tengo entre manos, en qué estilo musical estoy trabajando, cuál es el objetivo final de mi pista de voz. Y entonces vas a tener que empezar a decidir. Y como te decía, vas a poder utilizar distintos presets de distintos fabricantes para entender, oye, quiero comprimir mi voz. Pues fíjate, él me ofrece un ataque incluso más lento todavía y un ratio 4:1 y un release muy rápido para comprimir la voz. Pero si quiero una compresión más agresiva, que sería ya, por ejemplo, el Rock My Vocal, él me está subiendo el ataque y además me ha cambiado del ratio 4:1 a un ratio all, que se supone que es todos los botones pulsados. Es un ratio mucho más agresivo. ¿Qué está haciendo este compresor? Pues va a atacar la voz con más velocidad y además la va a comprimir de una forma mucho más agresiva y todo aquello que pasa del umbral lo va a intentar chafar más. ¿Para qué? Para tener una voz mucho más estable, no tan dinámica, pero va a ser una voz mucho menos natural. Y fíjate que tú puedes, en vez de coger un preset, abrirlo, tirarlo y olvidarte, puedes intentar aprender de los presets de tus fabricantes favoritos y decir, ¿por qué me ofrece esto? Voy a intentar analizarlo, voy a intentar entender si esto me va a ayudar a mí con mi voz, con mi proyecto. Y bueno, pues voy a intentar replicarlo con mis plugins nativos si es necesario. Así que fíjate que la compresión de voces, una vez más, no es una regla bíblica de siempre ponle un ratio de 20:1 y un release y un ataque de tal, porque eso no te va a funcionar, dependiendo de la voz, de cómo se ha grabado, de cómo canta el intérprete, del proyecto en el que estás trabajando y del objetivo final que tengas. Vas a tener que poner esto y entender, estoy en A, quiero llegar a B, ¿cuál es la herramienta más apropiada para esto? ¿Cuáles son los parámetros más apropiados para esto? Y una vez que lo pienses y que lo hagas, escuchar y entender, ¿esto me está ayudando a conseguir lo que yo quería antes de lanzar el compresor? Sí, está bien hecho. No, quito el compresor y empiezo el razonamiento de nuevo. Como ves, camarada, compresión de tu voz con esto y con esto, compresión meditada y compresión controlada, que algunas veces pues será de una forma menos agresiva, otras veces de una forma más agresiva, algunas veces utilizaré un compresor digital, otras a lo mejor querré un compresor de emulación de analógico, no lo sé. Todo depende de lo que tienes y de aquello que quieras conseguir. Y recuerda, si quieres aprenderlo todo acerca de, no solo de compresión,
de voces, de bombos, de cajas, de guitarras, de bajos, sino también de ecualización y de coloración, de aplicación de efectos, no te puedes perder el evento del próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde, un evento en riguroso directo donde vamos a trabajar por un lado ecualización, por otro lado compresión y por otro lado coloración, donde vamos a hablar de teoría bien sencilla, donde vamos a tener un montonazo de ejemplos prácticos, donde yo te voy a mostrar una metodología para aplicar EQ, para aplicar compresión y para aplicar efectos de forma meditada y de forma controlada, donde vas a poder además aprender no solo el uso de tus plugins nativos digitales, sino también el uso de los principales emuladores de hardware, de EQ, compresión y efectos que puedes encontrar en cualquier estudio del mundo, y donde vamos a trabajar la teoría de forma muy sencilla, donde vamos a ver un montonazo de ejemplos prácticos para que esa teoría tenga sentido, y además donde vas a poder resolver todas tus dudas acerca de EQ, acerca de compresión y acerca de efectos en riguroso directo y junto a mí. Recuerda, próximo domingo 23 de abril a partir de las 5 de la tarde, horario español, el evento del año sobre procesamiento de audio digital para que aprendas a utilizar tus EQs, tus compresores y tus plugins de efectos de forma sencilla, de forma meditada y siempre obtengas el resultado que quieres obtener para que nada quede en manos del azar y para que tu sonido final sea el que tú has diseñado y el que tú has decidido. Así que si quieres darte de alta y unirte a nosotros, recuerda, lo puedes hacer en el enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo. produceaudio.net/procesamiento. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.